Buenos días, licenciado. A continuación, nuestro autónomo 2 de la tercera unidad. Mi nombre es América González. Nuestro tema es niveles de involucramiento en el entorno educativo familiar y comunitario en el Centro de Educación Inicial Severo Ochoa, periodo académico marzo-agosto 2025. Nuestros objetivos, el general, es analizar los niveles de involucramiento en el entorno educativo familiar y comunitario relacionados al desarrollo integral del niño de 4 a 5 años como actores principales en el proceso de formación del Colegio Público Severo Ochoa. Objetivos específicos son examinar el involucramiento del entorno educativo familiar y escuela relacionados al desarrollo integral del niño de 4 a 5 años. Diseñar una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos a través de la guía de instrumentos y sistematizar los resultados de la investigación para la mejora educativa a través de la socialización de experiencias. Metodología. En la primera fase, en la primera fase de inducción se trabajarán los escenarios áulicos virtuales del EVA de la Universidad Nacional de Loja mediante tutorías sincrónicas y asíncronas, donde los estudiantes reciben y analizan y nos explican los factores que inciden en los efectos que generan las problemáticas de las que se ocupa el educador inicial. En la fase de planificación se desarrollarán tres actividades principales bajo la orientación del docente tutor de prácticas y el docente responsable de prácticas. A elaboración del proyecto integrador de saberes de los estudiantes en base al proyecto elaborado por el tutor, elaboración de los instrumentos a aplicar durante la ejecución de la práctica, la gestión de los centros e instituciones en donde los estudiantes desarrollarán sus prácticas. Elaboración del proyecto integrador de saberes de los estudiantes en base al proyecto elaborado por el tutor. Durante la fase de planificación, los estudiantes practicantes proceden a desarrollar la planificación del proyecto integrador de saberes en función a la planificación de docente tutor responsable de las prácticas de la carrera y en base al aprendizaje práctico experimental de la asignatura vinculado con la práctica. Una vez concluido, la planificación será presentada como trabajo práctico. El PIS se construirá con el propósito de que los estudiantes cuenten con una planificación que servirá para seguimiento, evaluación y acreditación de las prácticas. El proyecto PIS de los estudiantes deberá contener elaboración del proyecto integrador de saberes de los estudiantes en base al proyecto elaborado por el tutor. Entre ellos están el tema, diagnóstico general, introducción, aporte a las asignaturas, el objetivo, la metodología, el cronograma de actividades, los recursos y los anexos. Gestión de los centros e instituciones en donde los estudiantes desarrollarán sus prácticas. El docente tutor con el docente responsable de prácticas en coordinación con los estudiantes gestionará la institución y dependencias para la realización de las prácticas preprofesionales. Como resultado de la gestión, se contará con la carta compromiso legalizada. En la segunda fase, se podrá realizar la aplicación de la planificación de actividades del PIS de los estudiantes. Es decir, se corresponde a la aplicación de los instrumentos de recolección de información en los escenarios de educación inicial, públicas y privadas, ONG, UNL y otras. Los estudiantes contarán con la guía del docente tutor en la implementación de su planificación de actividades de acuerdo con el cronograma y planificación establecidas, solventando las problemáticas que podrían suscribirse en la ejecución de la práctica. Durante la fase de ejecución de la práctica, los estudiantes deben tener todos los insumos necesarios como carta compromiso debidamente legalizada, registro de existencia, certificado de práctica otorgado por el tutor de la institución en donde realizará la práctica y la ficha de recolección de datos. Del diseño a a la propuesta. Con la recolección de datos obtenidos de las encuestas efectuadas a los padres de familia y docentes, se elaborará una propuesta relacionada con la utilización de los recursos digitales como medios de comunicación en el contexto familiar, escuela y comunidad educativa en relación al desarrollo integral del niño.
Mientras que en la tercera fase, los estudiantes provistos de todos los insumos y experiencias necesarias surgidas a través de la práctica procederán a desarrollar el informe, mismo que será orientado paso a paso por el docente tutor de prácticas para cuyo efecto se utilizará el aula virtual. El informe final del PIS de los estudiantes deberá contener índice del tema, datos generales, introducción, aporte de las asignaturas, objetivos, metodología, cronograma de actividades, recursos y anexos, resultados, conclusiones y recomendaciones. Y por último, en los anexos deberán constar la carta compromiso, el registro de asistencia a la institución de prácticas, el certificado de prácticas de la institución, instrumentos de aplicados, fotografías. Estos se ubicarán a todos los anexos recabados a lo largo del proceso de prácticas en orden cronológico. Los resultados. En cuanto a los resultados encontrados, podemos identificar que de acuerdo con la organización de nuestra guía de entrevista para identificar los niveles de involucramiento en el entorno educativo, familiar y comunitario en niños, la cual se basa en tres instrumentos. Por una parte, se logró obtener hallazgos en la encuesta Padres de Familia, encuesta al docente y una ficha de observación, estudiante practicante, y cada uno de esos instrumentos se subdivide en dimensiones y preguntas con sus respectivos indicadores. Está, por ejemplo, la encuesta a padres de familia. En las conclusiones, tenemos la encuesta a padres de familia. Desde el análisis realizado durante nuestras prácticas profesionales en la escuela Severo Ochoa, se evidencia que la madre de familia entrevistada mantiene una participación digital básica, pero significativa en relación con las cuatro dimensiones evaluadas. En la dimensión uno, su uso de plataformas digitales para recibir información escolar confirma la importancia de las TICs como el medio de vinculación familia-escuela, como lo afirma Cole 2008, quien sostiene que el uso de tecnologías en el entorno escolar facilita la implicación parental en los procesos educativos de sus hijos. En la dimensión 2, aunque no emplea directamente aplicaciones educativas en casa, reconoce que estas tecnologías aumentan la motivación del niño, lo que coincide con Prensky 2001, quien explica que los recursos digitales apelan a los estilos de aprendizaje de los llamados nativos digitales y fortalecen o favorecen su implicación en el proceso educativo. Y respecto a la dimensión 3, la madre usa WhatsApp de forma constante para comunicarse con la escuela, lo cual refuerza la propuesta por Carvero 2014, quien destaca que las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en paquetes comunicativos eficaces entre familia y escuela. Finalmente, en la dimensión 4, la madre muestra disposición a vincularse mediante redes sociales escolares, lo que responde a lo que plantea García Balcácer 2008, al señalar que las redes sociales permiten la construcción de comunidades escolares más colaborativas donde se refuerzan los hallazgos y los lazos sociales y se fortalece la corresponsabilidad educativa. En cuanto a docentes, a partir del análisis de las respuestas del docente durante nuestras prácticas profesionales en la Escuela Severo Ochoa, se evidenció un uso intencionado de las TIC como recurso pedagógico, social e inclusivo. En la dimensión uno, el uso de los contenidos multimedia como videos o presentaciones interactivas refleja una estrategia alineada con lo que propone Cavero 2015, quien señala que el potencial didáctico de los medios digitales radica en su capacidad para motivar, contextualizar y diversificar los aprendizajes. En la dimensión 2 se valora la creación de espacios virtuales comunitarios como transmisiones en vivo que permiten vincular a las familias con la escuela. En la dimensión 3 se evidencia sensibilidad hacia la diversidad mediante el uso de plataformas accesibles, lo que responde a lo planteado por AREA y PESO 2012, quienes afirman que las tecnologías pueden convertirse en instrumentos de inclusión si se diseña con criterios de accesibilidad y adaptabilidad. Y finalmente, en la dimensión 4, el docente utiliza plataformas como Instagram o YouTube para
promover hábitos saludables, reforzando lo expresado por López 2011, quien sostiene que las TICs pueden actuar como mediadoras efectivas para fomentar el bienestar infantil y la educación percibe un compromiso docente hacia una educación medida por tecnologías con enfoque inclusivo, participativo y orientado al bienestar. En cuanto a la parte del estudiante practicante, la observación realizada en torno a las 6 dimensiones propuestas evidencia una integración coherente, activa y efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo del nivel inicial. En la dimensión uno se destaca la interacción significativa entre docentes y niños medida por recursos digitales que favorecen el aprendizaje lúdico y personalizado. En la dimensión 2 refleja un alto nivel de participación de los padres en el proceso educativo, promovido por el uso de plataformas digitales que facilitan la comunicación y el acompañamiento pedagógico desde el hogar. En la dimensión 3 se observa un ambiente de aula tecnológicamente adecuado y propicio para el aprendizaje colaborativo y significativo, mientras que en la dimensión 4 muestra que los niños interactúan con recursos digitales de forma autónoma y entusiasta, desarrollando habilidades cognitivas y motrices. En la dimensión 5 que se consta un involucramiento activo de la comunidad educativa, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones móviles. Recomendaciones. Para los padres de familia, lo que se podría recomendar es implementar y sistematizar plataformas de gestión escolar accesibles que permitan a los padres de familia recibir notificaciones personalizadas, participar en encuestas escolares y visualizar el progreso académico de sus hijas en tiempo real. También capacitar a los padres en el uso de dichas plataformas mediante talleres digitales, tutorías breves o sesiones guiadas. Establecer una rutina comunicativa clara y frecuente entre docentes y padres utilizando medios accesibles como WhatsApp, Meet, Zoom o foros de Classroom y fomentar espacios de diálogo reflexivo y colaborativo donde los padres puedan expresar sus inquietudes sobre el desarrollo integral del niño, recibir orientación o coordinar acciones pedagógicas conjuntas. En cuanto a las recomendaciones al docente, se podría decir que podría promover el uso de plataformas que faciliten la gamificación del contenido como Kahoot, Educaplay o Genially, incentivando la participación activa y el aprendizaje significativo a través del juego digital. También establecer canales digitales de comunicación comunitaria permanentes, utilizando redes sociales como Facebook, WhatsApp, Telegram, que fortalezcan la cohesión de la comunidad escolar y la difusión de actividades formativas o recreativas y adaptar las materias digitales a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, generando recursos que contemplen elementos visuales, auditivos y táctiles, así como opciones de personalización para el trabajo individual. Y por último, las recomendaciones en cuanto al estudiante practicante, se debería incorporar plataformas interactivas que faciliten la retroalimentación inmediata como Padlet, Suesau o ClassDojo, permitiendo a los docentes monitorear el progreso de los niños de manera dinámica y motivadora. También diversificar las estrategias lúdicas apoyadas en TIC, como el uso de recursos digitales, juegos multimedia y pizarras interactivas. Promover actividades familiares digitales como desafíos semanales o juegos educativos conjuntos que integren a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa y divertida. Como anexos tenemos la carta compromiso entregada por parte del distrito, los oficios entregados a la institución, el registro de asistencia, certificado de prácticas profesionales y la guía de entrevista. Cada uno de ellos conlleva a el link en donde se encuentra en el Drive. Fotografías de la práctica, de la cual tenemos en la fachada de la institución, unas fotos que se realizó mediante las prácticas profesionales y el día a día que se pudo pasar y se pudo compartir con los niños. También acotamos el link de la propuesta. Gracias por su atención.